Hola, les saluda el equipo número 3. Está conformado por Iliane Benavides, Leomel Garcés, Yuraima Vargas y mi persona, Diurman Romero. Nos corresponde disertar acerca de la cláusula número 6 de la norma ISO 9001-2015, la cual habla sobre planificación. Y la estaremos aplicando sobre la empresa Industrias Celta. Las ISO 9001-2015 son un conjunto de requerimientos internacionales diseñados para implementar y mantener un sistema de gestión de la calidad en una organización. Su propósito es asegurar que los procesos, productos y servicios cumplan consistentemente con los estándares de calidad, garantizando de este modo la satisfacción del cliente y fomentando una mejora continua. La estructura de la norma se organiza en diversas cláusulas donde cada una cumple un papel específico. La cláusula número 6, en específico de la norma ISO 9001-2015, aborda la planificación dentro del sistema de gestión de la calidad. Su propósito principal es garantizar que las organizaciones establezcan estrategias claras para cumplir con los requisitos de calidad y al mismo tiempo mejorar continuamente sus procesos. Ahora bien, la planificación es un pilar fundamental en la gestión de la calidad, ya que permite a las organizaciones anticipar riesgos, aprovechar oportunidades y definir objetivos estratégicos. La ISO 9001-2015 enfatiza el enfoque basado en riesgos, asegurando que la empresa no solo reaccione ante problemas, sino que los prevenga mediante una planificación estructurada. Viéndolo desde otro punto de vista, la planificación es un elemento clave en la gestión de calidad, ya que permite a las organizaciones establecer objetivos claros, definir estrategias y garantizar mejora continua de los procesos. Sin embargo, pudiésemos evaluar la importancia del proceso de planificación dentro de varios aspectos del sistema de gestión de la calidad. Por ejemplo, en el enfoque estructurado preventivo, puesto que la planificación de la calidad no solo busca corregir errores, sino prevenirlos. Al, al anticipar posibles problemas, establecer controles adecuados, la empresa puede minimizar riesgos y optimizar sus recursos. También lo podemos ver en el cumplimiento de los estándares y expectativas. Las organizaciones deben cumplir con requisitos normativos y expectativas de los clientes. Es aquí donde la planificación ayuda a definir los procesos que aseguran la conformidad a los estándares como la ISO 9001, promoviendo la satisfacción del cliente. O podemos verlo también en la optimización de recursos, puesto que una planificación efectiva permite utilizar los recursos de manera eficiente, evitando desperdicios, asegurando que cada actividad contribuya con los logros de los objetivos de calidad. Lo podemos ver también en la mejora continua, puesto que la planificación es un proceso que no solamente se puede ver como prevención, sino también como un proceso dinámico que permite facilitar la revisión y el ajuste de las estrategias. Eso permite que las empresas se puedan adaptar a los cambios en el mercado y mejorar constantemente sus procesos y servicios. Y por último, en la integración de la gestión empresarial. Este punto es importante porque la calidad no debe verse como un aspecto aislado, sino como parte integral de la estrategia organizacional. La planificación de la calidad se alinea con los objetivos generales de la empresa y esto ayuda a fortalecer su competitividad y por ende su sostenibilidad. Iniciamos de esta manera la disertación del requisito 6 relacionado a planificación. En esta oportunidad voy a describir el apartado 6.1 relacionado a las acciones para abordar riesgo y oportunidades, que está relacionado a que la organización debe considerar las cuestiones referidas al apartado 4.1 y 4.2, es decir, la comprensión de la organización y su contexto y la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, ambas descritas en el requisito 4 de la norma que está relacionado con el contexto de la organización. En la siguiente lámina describimos un poco lo que es el riesgo y la oportunidad. Y decimos que riesgo es un evento o una condición incierta que si bien ocurriese pudiese generar de forma negativa a la organización. Y o una oportunidad es un evento que también es incierto, pero que si bien ocurriese generaría un efecto positivo en los objetivos de la organización. También es cierto que no todo riesgo puede ser considerado como algo meramente negativo. También pudiese convertirse en una oportunidad de mejora o de crecimiento o de cambio para la organización. Aquí describimos también algunas herramientas que identifican riesgos y oportunidades. Destacamos las más relevantes, que sería en este caso la matriz FODA, que identifica fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Está la matriz PESTEL,
que define aspectos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales que impacten en la organización, las 5 fuerzas de Porter, por ejemplo, y también está la norma ISO 31000 que define un sistema de gestión de riesgo. Sí, en la siguiente lámina vemos la matriz FODA que la empresa Industria Celta utiliza en su gestión. De hecho, es una matriz que ya tiene hasta un código, es decir, que dentro de la organización hay un departamento que se encarga de aplicar la matriz y de dar seguimiento y control a esta. Con esta matriz, la organización simplemente busca identificar factores internos y externos que pueden afectar o favorecer el cumplimiento de los objetivos organizacionales. En la siguiente lámina describimos el otro apartado de esta cláusula que tiene que ver con las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades y la manera eficaz en que deben ser realizados, es decir, qué acciones y qué estrategias se debe tomar para mitigar riesgo y aprovechar oportunidades a manera de reducir la probabilidad o el impacto de los riesgos negativos, aumentar la probabilidad o el beneficio, optimizar los recursos invertidos en la gestión y finalmente lograr los objetivos generales de la organización. Seguidamente, vemos un modelo de matriz de riesgo llevado en la industria celta, que en la siguiente lámina cerramos describiendo esta matriz. Entonces está relacionado a un apartado que identifica el riesgo, a otro que lo valora en cuanto a su severidad, a su a su ocurrencia y a lo significativo que pudiese ser para la organización, que genera unas acciones para controlarlo, que define una unidad responsable y a su vez un indicador que lo mide. Entonces, de esta manera, la organización simplemente busca evaluar y priorizar los riesgos identificados en algún proyecto para permitirle a sus equipos enfocar sus recursos en los riesgos más críticos. De esta manera, damos continuidad al otro apartado de esta cláusula. Continuando con la cláusula 6.2, objetivos de la calidad y planificación para lograrlo, la cláusula te indica en su subcláusula 6.2.1, la organización debe establecer objetivos de la calidad para las funciones y niveles pertinentes y los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad. Actualmente nosotros nos encontramos trabajando con la empresa Celta, la cual tiene una política de calidad definida y unos objetivos de calidad. Sin embargo, estos objetivos de calidad tienen un objetivo general y 4 objetivos específicos. Estos objetivos están siendo revisados de acuerdo a un plan. ¿Para qué? Para ajustarlos a estos atributos de la norma, como son que deben ser coherentes con la política de calidad. Estos objetivos son coherentes con la política de calidad, que sean medibles a través de un punto de comparación. Tengo un punto de inicio y un punto de comparación. Ese objetivo me debe dar información para yo realizar los ajustes necesarios. Requisitos aplicables. Yo debo asegurar el cumplimiento legal y la satisfacción de los clientes. De conformidad de los productos y servicios para el aumento de la satisfacción del cliente. Ese objetivo me debe asegurar que cada producto sea entregado para lograr esa satisfacción del cliente. Objeto de seguimiento. Ese objetivo me debe dar información relevante para yo indicar o realizar los ajustes necesarios para el cumplimiento de ese objetivo. Es decir, yo voy a tener información, tengo un plan y cuyos objetivos al 2026 requieren algunos ajustes de recursos, de seguimiento, de personal, yo pueda tomar esas acciones para lograr esos objetivos. Comunicarse. Los objetivos de la calidad deben comunicarse, todos debemos conocerlos. La empresa Celta utiliza varias estrategias como son carteleras, la intranet, salones de conferencia para que todo el personal esté involucrado con esos objetivos de la calidad. Y actualizarse. Ese objetivo debe actualizarse porque nosotros actualmente tenemos un entorno muy cambiante. Hay factores internos o externos que nos van a afectar.
continuando con la cláusula 6.2, objetivos de la calidad y planificación para lograrlo, hablaremos sobre la 6.2.2, que te dice: al planificar cómo lograr sus objetivos de la calidad, la organización debe determinar qué vas a hacer, qué recursos se requerirán, quién será responsable, cuándo se finalizará y cómo se evaluarán los resultados. Actualmente la empresa Celta tiene una ficha de seguimiento, de establecimiento y seguimiento de objetivos. Establece una serie de parámetros como son el objetivo establecido. En este caso es implantar y mantener y mejorar el sistema de gestión de la calidad basado en las especificaciones de la norma ISO 9001-2015. Tiene un responsable definido, que es el gerente general y el gerente del aseguramiento de la calidad, y tiene un plan de acción donde establece una serie de acciones para qué, acciones, recursos necesarios y el plazo previsto para dar respuesta a la norma, a cómo será esa planificación para lograr esos objetivos. Indicadores asociados al objetivo. En este caso, las acciones son actualizar el diseño organizacional, programar acciones formativas en materia de sistema de gestión y procurar infraestructura para los procesos de aseguramiento de la calidad. Existen dos indicadores: un porcentaje de avance de ese diseño organizacional y eficacia. Un indicador de eficacia que te indica que el número de objetivos cumplidos con respecto al total programados. Hay un seguimiento del indicador. Este seguimiento del indicador me va a establecer cómo va mi porcentaje de avance, qué tanto he avanzado, cuál es el estado de ese indicador, si está medio, alto, si debo aplicar acciones para mejorar. Y es una fecha establecida. El seguimiento de los planes de acción, ese seguimiento está completada, las acciones con respecto a la actualización del diseño está completado. Para fecha de abril 2025 estaba completada esa actividad. Programar acciones formativas en materia de sistemas de gestión, estamos en proceso. Y procurar infraestructura, está pendiente todo lo que tiene que ver con esos procesos de aseguramiento de la calidad. Existen también unas causas de retraso, por ejemplo, en espera de disponibilidad presupuestaria. ¿Y cuáles son esas acciones de mejora? Elaborar una mejor visión del presupuesto, ajustar esa partida presupuestaria. ¿Para qué? Para tener los recursos necesarios para completar los objetivos y así completar mis indicadores. Como pueden observar, está elaborado por un personal y está aprobado por el gerente general, que en este caso es la persona que está encargada del cumplimiento de todo lo que tiene que ver con la implantación del sistema de gestión, apoyado principalmente en el gerente de aseguramiento de la calidad. Bueno, dándole continuidad a la disertación, me corresponde hablarles acerca del epígrafe 6.3, planificación de los cambios. Esta cláusula se centra en garantizar que los cambios del sistema de gestión de la calidad se lleven a cabo de manera sistemática. Enfatiza que los cambios del sistema de gestión deben ser planificados con sumo cuidado, no realizados de forma aleatoria o al azar, considerando por supuesto el efecto que ello va a generar en el propio sistema y en la satisfacción de los clientes. Literalmente, el epígrafe 6.3 en la norma ISO 9001-2015 dice: cuando la organización determine la necesidad de cambios en el sistema de gestión de la calidad, esos cambios deben ser llevados a cabo de manera planificada, y para ello pauta algunos aspectos que la organización debe considerar. En primera instancia, el propósito de esos cambios y sus consecuencias potenciales, es decir, se debe revisar el por qué se realiza el cambio, la razón del cambio, la justificación del cambio y qué efectos podría tener de manera positiva o negativa tanto en el sistema como en la organización. La integridad del sistema de gestión no debe perderse de vista. Hay que evaluar cuán vulnerable queda esa integridad a afecciones negativas producto de ese cambio que se intenta introducir, tratando de no distorsionar ni su coherencia ni el funcionamiento del propio sistema de gestión de la calidad. La disponibilidad de recursos es también un punto importante a considerar, puesto que se deben identificar esos recursos necesarios para implementar y sostener el cambio. Y la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades, donde claramente se debe definir quiénes van a ser los responsables de ese cambio, de ejecutar el cambio y de mantener ese cambio a lo largo del tiempo. Podemos decir que no se trata de hacer cambios, sino de hacerlo de una manera que se mantenga la integridad y la eficacia del sistema de gestión. En el caso práctico que estamos estudiando, que es Industria Celta, vemos cómo desde que emerge esa propuesta de cambio se registra o se documenta de manera efectiva esa solicitud. Y ese cambio o ese formulario debe contener de manera
rápida, les resumo acá, el número del cambio, que debe ser un número correlativo, el origen dentro de lo que es el propósito del cambio, hay que identificar el origen del cambio, que puede ser producto de una auditoría interna, de la revisión por la dirección, de alguna nueva estrategia de negocio o sencillamente una propuesta de mejora de parte del equipo de gestión de la calidad o de alguno de los colaboradores. En este caso es una propuesta de mejora y el tipo de cambio asociado es un cambio en las responsabilidades. Pudiera ser también un cambio de producto, un cambio tecnológico, un cambio normativo, un cambio de procesos. Pero en este caso la descripción del cambio sugiere la modificación de la responsabilidad 1.5 del manual de descripción de cargo asociado al líder de aseguramiento de la calidad para incluir la coordinación de la elaboración y la difusión de una herramienta novedosa que son los boletines de lecciones aprendidas, novedosa para la organización. Hay que revisar dentro de este mismo formulario cuáles son sus consecuencias potenciales, es decir, cuál es el impacto que tiene el sistema de gestión, qué pasa si yo aplico el cambio y qué pasa si no lo aplico, o qué puede salir mal si lo dejo de aplicar. Se evalúan ciertas condiciones y aplicando los principios de valoración o estimación del riesgo que ya la compañera Yorey me expuso, entonces determinamos que el nivel de riesgo a la integridad del sistema de gestión es bajo. Quiere decir que el cambio puede ser factible o viable. Es importante también definir en este formato los recursos para la implementación de ese cambio, que van desde recursos financieros hasta recursos tecnológicos, humanos, infraestructura, entre otros. Y allí, bueno, se categorizan o se especifican los costos asociados a cada uno de estos recursos que son requeridos para la implementación del cambio. Más abajo ven la asignación de responsabilidades, en donde, dado ese cambio, surgen nuevas responsabilidades que deben ser atendidas, bien sea por a través de la captación de nuevos colaboradores, es decir, con un crecimiento organizacional, o que los mismos colaboradores de la organización asuman, en adición a sus funciones naturales o a sus responsabilidades ya prescritas, estas nuevas responsabilidades producto del cambio introducido o el cambio implementado. El impacto a las partes interesadas, en este caso se desestima, pero si el cambio fuera un cambio que trascendiera al contexto externo de la organización, que tuviera algún impacto sobre las necesidades o las expectativas de clientes, de proveedores, de entes regulatorios, entonces habría que considerar ese impacto a las partes interesadas y reflejarlo en el documento. Y la actualización de la documentación, que en este caso es cuáles documentos requieren ser modificados y la descripción de esa modificación, la fecha estimada o pautada para introducir esa modificación al documento y quién va a ser el responsable, que en este caso es la parte documentista del Departamento de Aseguramiento de la Calidad. CELTA, consciente también de la relevancia del monitoreo y control de los cambios, plantea llevar un registro minucioso de todos esos cambios, manteniendo actualizado su estado desde la fase de propuesta, cuando nace el cambio, hasta la fase de implantación. En este caso pueden ver un extracto de una tabla, un control del registro de esos cambios que Industria Celta ha planteado, en donde ven N cantidad de cambios, pero ven retratado ahí en verde o resaltado en verde el cambio que acabamos de revisar y vemos que en el estado actual ya refleja que es un cambio implantado. ¿Okay? Posterior a la implantación del cambio es necesario que también se revisen algunas condiciones. En el caso de Celta, aplica esas revisiones informadas, es decir, mediante algún tipo de información documentada o informe, para validar que en primera instancia el cambio cumplió con su propósito. Además de eso, que se mantiene bajo control la integridad del sistema de gestión de la calidad y finalmente que el cambio fue documentado y comunicado oportuna y adecuadamente. Bueno, ya para finalizar, quería compartirles una información importante acerca de este epígrafe 6.3 de planificación de los cambios, como parte, por supuesto, de la cláusula 6, planificación de la norma ISO 9001-2015. Y es que los beneficios de la gestión de cambios para el sistema de gestión se traducen en la fácil integración de esos cambios al sistema, en la prevención de resultados no previstos o que afecten al cliente o la satisfacción del cliente. Va a permitir también el aumento de la eficiencia del sistema a propósito de la fácil integración de cambios o propuestas de mejora continuamente al sistema de gestión. Va a permitir también generar información documentada y eso es sumamente importante porque es evidencia del enfoque a la mejora continua y de la estandarización de los procesos. Y finalmente va a permitir la gestión del conocimiento de la organización a partir del aprendizaje del cambio, del aprendizaje o del compartir de conocimiento que se da en el proceso de análisis de los cambios previa a la inserción o a la implementación de esos cambios en el sistema como tal. Entonces, bueno, le doy la palabra al compañero Diurman que cierra con
En este sentido, podemos cerrar la disertación concluyendo que la planificación no es solo un requisito normativo, sino una herramienta clave para la competitividad y la sostenibilidad, en este caso de Industria Celta, dentro del mercado. Sin embargo, su correcta aplicación permitirá a cualquier tipo de empresa fortalecer su posición y garantizar la excelencia de sus procesos. Y con esta frase de Peter Drucker nos despedimos. La planificación no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes. Gracias por su atención.